no ascenderemos una, sino dos cimas. Estamos aquí en Santolaya. ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué tal? Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? Centaura, como los centauros del desierto, esa peli. Mira los vecinos de Incos, qué gente más peculiar. Pues son hormigas rojas. Son rojas, sí, no hay que acercarse mucho porque cómente por menos de nada, ¿eh? No me puedes llevar por aquí, pinchéme por todos lados. ¡Ay, papalí! Vas a romper la espalda. ¡Ay! Y la mía también, sujetando. Esto y lo bueno traer una joven generación. Veo un atlas, veo curiosidades de un país. Yo pensé que de esto ya no existía. Toda la generación de ahora son chonclones. Por mí, por todos mis compañeros. Ponte cómoda. La aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochileros! ¡Mochileros! El Concejo de Cabranes nos recibe en una jornada especial durante la cual recorreremos escenarios de mi infancia en compañía de un guaje de 11 años. Arrancando desde Torazu, no ascenderemos una, sino dos cimas. En primer lugar, el Pico Ludeña, para terminar después en lo más alto, la Peña Incos. Hoy, mochileros, disfrutaremos de una ruta perprestosa y de un poco chorizo. Hoy vamos a recorrer un conceyucu. Si decimos conceyucu, y porque comparado con Cangas, Tineo o con Valdés sería pequeño, pero con mucha historia. En 1270 se constituyó en concello gracias a que Alfonso X el Sabio le otorgó el foro de Benavente. Estamos hablando de un concello que para mí tiene un peso muy especial, porque es el concello de mi abuela Tina, el concello de Cabranes. El localitón de Santolaya probablemente sea el árbol más conocido de todo el concello. No es que yo sea muy amigo de los eucaliptos, pero tengo que reconocer que si se les deja crecer, cuando son grandones, son hasta guapos. ¿Qué es pan y qué leches? Aquí en Cabranes tienen microhoteles a la japonesa. Mirad que camina Meché. Esto después ciérrase con una urna de cristal y insuflan oxígeno puro, como hacían con Michael Jackson, y así me criogenizo y no envejezco. Y me sale el pelo otra vez en el cartón. Ay, madre, qué sitio. Vamos a aprovechar que tenemos un mapa de estos para deciros dónde estamos. Estamos aquí en Santolaya. De aquí vamos a ir hasta Madieu, aquí un pueblín que hay a 2 kilómetros, que es el pueblo de mi abuela. Y después la ruta vamos a comenzarla en Torazu, aquí abajo. De Torazu a Incos y de Incos a subir al Pico Incos, 582 metros de altura. La población de Cabranes apenas supera los 1000 habitantes. 500 de sus antiguos pobladores abandonaron el concello entre los años 50 y 90. ¿Y a dónde se fueron? Principalmente a América. Por ejemplo, mi tío Luis, que se fue a Cuba en los años 50, después tuvo que escapar de la revolución castrista y emigrar a Estados Unidos, se acabó en Miami, de cocinero. Otros familiares acabaron en República Dominicana y de alguna manera eso fue lo que a mí me llevó a República Dominicana en el año 2000. Muchos de ellos colaboraron en la construcción de escuelas y edificios públicos para el disfrute de los que se quedaron aquí. Y por eso, aquí en Santolaya, tienen una plaza, la Plaza del Emigrante. Y hablando de emigrantes, de migración, aquí tenemos las pruebas, los restos que nos deja una de las más famosas emigrantes que pueblan los cielos asturianos en verano, la golondrina. Y aquí tenemos 2 polluelinos, mira qué guapos, asomando la cabecina. Ahí tenemos los ñeros. Cada vez vienen menos, eso y es cierto. En muchos sitios donde hay ñeros no regresan al año siguiente. Dicen que si todas las perturbaciones que producimos con nuestros teléfonos móviles, todas las ondas que tenemos por ahí pululando por el espacio, las confunden y muchas de ellas, en vez de acabar en Asturias, acaben en Benidorm. Y eso no es bueno, no lo oye. Les Dances. ¿Qué nombre más apropiado para este sitio? Porque aquí era donde tocaba la banda de la música para las fiestas del pueblo, que eran las fiestas de Santana. Y recuerdo una anécdota mía, porque yo venía aquí mucho de crío, traíame los veranos, que yo tenía una melena coreana.
de aquella, la del flequín por aquí y melenina por aquí, ¿no? Mi hermano y yo vemos igual, vestidos igual y melenuca coreana los dos. Y un día estábamos aquí en la fiesta y todos los que tocaban de aquí en los años 70 ya llevaban les melenes, les patillones aquellos camises de cuadros, aquellos chupes de pan ajustaes y los pantalones de pata elefante. Y entonces estaban diciéndome unos a mí, oye, tú tenías que cortar el pelo. Y yo decía, sacudiendo la melena, no, porque yo soy un melenudo, que yo lo que siempre quise ser. No puedo, ay madre, no puedo. El nombre del pueblo, Madieu. Aquí a 4 o 5 kilómetros, algo más, hay otro que se llama Vignon. Entonces uno podría decir, Madieu, oh, très français, Vignon. Uno podría pensar que hay cierta relación entre estos pueblos y algún peregrino francés que dejó por aquí su impronta. Hoy en día quedan aquí unos 33 vecinos, en 57 casas, para que os imaginéis la cantidad de ellas que ya están cerradas. Pero yo no recuerdo a ningún francés. Como en la mayor parte, o en todos los pueblos asturianos, hay un montón de paneres y hórreos. Esta panera en concreto ya es más vieja que Carracuca. Estamos en la parte más baja del pueblo, abajo del Tou, llegando a la capilla de Santana, no de Santa Ana, la capellina de Santana. Y ahí la tenemos. Y fijaos, este arce tan guapo que tienen frente a la capellina. Esto en otoño cambia de color y ponse guapísimo. Y pensar que hay gente que estaría dispuesto a talarlo. ¡Ay, madre! Por suelo hay un montón de semillines de arce. Aquí tenemos una. Esto y una semillina de arce. Que no se parecen nada ni al castaño, ni al carballo. Y muy diferente. Y, como ya habitual en tantos sitios en Asturias, junto a la capillina, tenemos el techo. Y como podéis ver, está muy sano, muy guapo. Echando los brotes de los fuelles. ¿Cuántos años tendrá? Tiene un tronco así, 300 años. Ya sabéis que estos crecen muy lento, muy lento. La presencia del techo y de la capillina nos dice que este lugar durante muchísimos años, desde tiempos que ya no se acuerda nadie, fue lugar santo, sagrado, por las razones que fueran. Todos los que vivieron aquí encontraron que en este sitio afloraran esas fuerzas de la naturaleza que les hacían sentir mejor. Y sobre todo ahora, que saben que después de venir a venerar a la Santina, van a empezar las fiestas. Siempre tiene que haber algún elemento discordante entre tanta belleza. Y este Jimiagu, que está aquí, oye, mi enemigo natural number one, el que me come las lechugues. Torazu, una de las poblaciones más importantes del concello Cabranes. Son Santolaya, Camás y Torazu, que además están ubicadas en el mapa como en un triángulo. Torazu pertenece a la Asociación de Pueblos Guapos o Bonitos de España, que son unas 44 localidades, entre las que están Trujillo, en Cáceres, y Mojácar, en Almería. Torazu es una tierra de tradiciones. Tienen la foguerina de San Juan, tienen el aguinaldo, y la procesión de Ramos está considerada como una de las mayores de Asturias, si no la mayor. Aquí siguen haciendo mucho de las estaferes. ¿Qué hay una estaferia? Pues ya que cuando se necesita hacer algo para el común, para todos, pues la gente únese y fáenlo. Y por ejemplo la red de abastecimiento de aguas, pues hicieron los estaferia, algunos accesos a algunos barrios, y todo eso, respecto a tradiciones, sestaferis y lo guapo que y el pueblo, hicieron que en el 2008 fuera elegido el pueblo ejemplar de Asturias. ¿O no es verdad? Ya os dije que yo venía mucho por aquí cuando yo era un rapazuco de 8, 9, 10 años. Pues entonces, por esa razón prestábame para hacer la ruta de hoy con otro rapaz de 10, 11 añinos, con mucho que contar y toda la vida por delante. ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué tal? Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Pero bueno, esto es un seguidor de ilegales, con lo que voy a andar yo, de Jorjón. Me gustan mucho los ilegales. Me cachis en 10, pues ya tenemos un punto común y todavía no dimos el primer paso. Pues vamos a descubrir en la caminata a ver si tenemos más cosas en común. Bueno, pues mientras lo descubrimos, sí, no, tú y yo vamos a tener una cosa en común. Trájete una guía, porque ya que vienes conmigo, vas a ir con una guía, no con un palo de esquí de esos, de los modernos. Para no tropezar. Para no tropezar. Me parece muy Vale, bien. bueno, vámonos. Venga. Hala, venga, usted primero, don Marco. Oye, qué plácida la vida en los pueblos. ¿Viste esos dos? ¿Qué sistuca están echando ahí? Ya. Para no vernos en la TPA, nos ven aquí ya directamente y se ahorran tiempo. Ah, no, pero eso es una vez que se levantan de la siesta, ¿dónde crees que van? A ver la TPA. ¿Conocías Torazu? No, es la primera vez que vengo. Pues aquí había una paisana que se llamaba
Josefa Canellada. Ese nombre es muy difícil para acordarse, así que... Josefa Canellada, no oye para que te acuerdes tú, oye para que se acuerden los que nos están viendo, que vamos a hacer ellos un examen al final de la temporada. ¿Sabes quién era Josefa Canellada? Pues no, cuéntame algo sobre ella. Una paisanina que nació aquí en Torazo y que era investigadora y filóloga y escribió un libro sobre el bable de Cabranes. ¿Sabes lo que es el bable? No. Bueno, hay una palabra que a mí no me presta mucho, yo prefiero decir el asturiano de Cabranes, pero ella escribió de esa manera. ¿Cómo dices que no sabes lo que es asturiano? ¿Tú no estudias asturiano en el cole? ¿Tú estudias asturiano o cultura asturiana? ¿Qué es lo que estudias? Yo estudio asturiano. O sea que si te digo que... y es un poco fatu, entiéndeslo, ¿no? Eso sí. ¿Qué hueles, Camilo? Una rosina muy guapa, muy olorosa. ¿Tú no tienes jardín? Tengo jardín, sí, pero no tengo rosas. Tengo lechugues, cebolles, cauliflowers, eso es lo que tengo. ¿Viste qué iglesia más guapa tienen aquí en Torazo? Sí, pero no sé para qué me llevas aquí si yo no soy cristiano. ¿Tú no eres cristiano? No. ¿No te gustan las iglesias? No, no me gustan mucho. Bueno, de todas maneras, las iglesias son elementos arquitectónicos que pertenecen a nuestra cultura y a nuestra tradición. Yo no soy nada de iglesias. ¿Y cómo no que no eres cristiano? ¿No te has bautizado? No, pero estoy bautizado por mi abuela. ¿Y cómo es que te bautizó tu abuela? ¿Cómo es eso? A ver, yo era niño, me tiraron en la cama, cogieron un cubo de agua, lo llenaron con agua del grifo y me la tiraron en la cara. ¿Y te bautizaron? ¿De esa manera? Sí. Sí. Yo no sé por qué bautizan a los niños tirando el agua a la cara. Eso es un poco traumático. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde miras? Ahora voy a explicarte un poquitín en qué consiste la ruta que vamos a hacer tú y yo hoy. Vale, porque yo ya estoy un poco perdido, ¿eh? Bueno, yo también, no te creas. Vamos a subir al pico Incós. Tenemos que ir por la carreterina hasta el pueblo que se llama Incós, que no oye muy lejos, y de ahí hasta el Sierro, y pues por una pista bastante cómoda, pillar un cortafuegos que nos lleva hasta el pico Ludeña, y de ahí al pico Incós, 582 metros de altura, desnivel 300 y algo. ¿No te crees que subimos tanto? Esa información yo creo que sobre un poco, porque si lo vamos a subir, da igual los metros. Pero está bien que lo sepas y que lo sepan ellos, porque si no, van a empezar a andar con nosotros, algunos en zapatillas, y van a cansar al cabo a media hora. ¿Y quiénes van a venir con nosotros? Toda esa gente, mira para allá, toda esa gente que nos está mirando. Hola, saluda, no, mira ahí, al ojo de Azor. ¿Dónde? Tú ves mucho el Señor de los Anillos, ¿eh? Sí. ¿Qué es eso, Camilo? Ese símbolo ya lo grabamos hace una temporada en una ruta por ahí por Quirós, con un biólogo, con David. Y estaba arriba la puerta de una casa. Y una cruz. Hay cruces para todos los gustos. Claro, como tú no eres cristiano, yo tampoco, pues a lo mejor no entiendes mucho de cruces. Solía ponerse justo en la piedra que estaba a la entrada de la casa. Aquí está en una ventanuca. Igual en su momento... ¿Oyes? ¿Quién? No oyes presa que tenemos aquí. Oye, Camilín, con la chorrada, ¿tú no crees que aquí vivirá tu amiga? ¿La habías pronunciado? Sí. No sé, yo tanto muy de... Ella cuida la casa y pone cortinines así, oches y sin lavar, pero les pone... las habrá quitado. Las habrá quitado para lavarles, ¿a que sí? No. Esa no lava ni les bragues, rapaz. Mira, Camilo, a mí no me dan miedo las gallinas, pero las ocas... Sí. Viendo lo que pasó con a la madre de tu sheriff Carlos... Mi sheriff Carlos. ¿Qué pasó a la madre de mi sheriff Carlos? Que le atacó una oca. La oca ¿Una asesina, oca? la llamamos. La oca asesina. Bueno, pero es que tú tienes que saber una cosa. Las ocas son muy territoriales. Son peores que los perros. Y los gansos también. Que en Villajuanita, allí en Arriondas, en casa de unos tíos míos, tenían gansos. Y una vez entré yo... Oye, tuve que salir por pates, porque venían los gansos, levantaban así la pica y decían... Y oye, mira, un tanto bicho por mí, yo era bravo, pero oye, eran muchos. ¿Y en qué ese les momento... hiciste? No, salí corriendo. Anda. Bueno. Por lo menos cuando eso le pasó a tu sheriff, por lo menos cogió el bastón de su madre, ¿eh? Ya, pero yo no tenía bastón de aquella. Pues ¿para qué tienen las piernas? Para correr. Y para dar patadas. Como los puños, las extremidades son para eso. ¡Uah! Como Bruce Lee. ¡Uah! ¡Ya! ¡Uah! Mira los vecinos de Incós, qué gente más peculiar. Igual hay más vacas que vecinos, como te estoy diciendo, ¿eh? Bueno, eso puede ocurrir. En muchos pueblos hay más vacas que vecinos, eso sí es verdad. ¿Tú sabías que la vaca da leche? Hombre, claro. Bueno, hombre, claro, hay muchos guajucos de ciudad que no lo tienen tan claro. Pues no creo que sean de ciudad, serán de un pueblo en el que no haya vacas. ¿Y que la mantequilla sale de la leche?
Sí, ¿Y el yogur? también. ¿Y el cachopo? Hombre, claro. El cachopo de la leche. No, el cachopo de la vaca. Pero está bien bueno que sí, ¿eh? Eso sí que lo sabía. El carnívoro este. Bien tierno. Bueno, y ahora vamos, ¿no? Igual nos perdemos hoy con esta niebla. Bueno, hay que ir a la aventura. Ah, ¿me gusta la aventura? Sí. Sí, a ti lo desconocido, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que quiere decir Hay que disfrutar aventura? de la vida. Hay que disfrutar de la vida. Precisamente lo desconocido y es lo más emocionante. ¿Pero qué significa la aventura? Aventura viene de viento. Dejar que los vientos te lleven. La aventura, ir a la aventura. Es dejar que los vientos te arrastren. Que no sea tu voluntad la que diga voy para allí o voy para allí, sino que sea la brisa de la mañana la que nos eche la niebla hasta encima. ¿Y si el viento no puede conmigo? Pues oye, mira, tiras para adelante. Será su nombre hecho a sí mismo. El toro. Una preguntina para un mayor de 11 años. ¿Tú sabes por dónde dice la pirulina del toro? Pues no. Mira, fíjate. Puso ese mesero ahora. Ah. Para darte la respuesta. Para que no tuvieras tú que estrujarte mucho el tarro. Ya, eso tampoco es muy complicado ya nada más verlo, ¿eh? Pues ahí tiene la pichulina del toro. ¿Viste? Porque, claro, el toro tiene pichulina y la vaca teta. No, ubre, no teta. Ah, ubre, eso, no teta. Muy bien. Como dijimos antes, ¿de dónde salía la leche? De las tetas, no. De la ubre, no teta. ¿Sabes qué es eso, Camilo? Esos son de las semillas que traga la vaca cuando está comiendo y que está brotando aquí en la mierda esta. En su propia mierda. Fíjate, ¿no Abono. ves? Bueno, estoy abono una vez que está en el campo. Mientras no está en el campo no hay abono. ¡Qué mierda! Mira, ¿Eh? eso parece una margarita y todo eso, ¿eh? Una margarita. ¿Dónde ves tú una margarita? A ver, ¿dónde? Ahí. Ah, bueno, una setuca. Porque acá aquí que salen setas. Había una que era la merdera no sé qué, que nos la enseñó un día Suso. Y lo demás y toda la hierba que come la vaca germina aquí. A ver, entonces ¿tú dónde yes? Porque todavía Yo no soy te del presentamos. Banco. ¿Del banco? Sí. Blanquín. Vaya. ¿Y qué tal te sientes por aquí, por estos terrenos tan elevados, como los cabraniegos? Estoy acostumbrado a subir unos cuantos ricos. Sí, ¿y dedicaste algo de la mar, aparte de ir a la playa? Estuve haciendo unos cursos de vela ¡Anda! y Mira. también de surf. Eso también hicimoslo nosotros. Con Jimbox. Y oye, casi me subíme a la tabla, pero tragué más De agua aquel día. De culo, subíame como podía. Yo veo documentales, pero por la mañana, cuando no echan nada, en las series que suelo ver yo de dibujos animados. ¿Ves dibujos animados? Sí. Bueno, eso ya es muy normal en tu edad y en la mía. Como la tuya ya no. Está mejor dicho ver la teletienda, novelas. ¿Yo? ¿Eso? Sí. No. Y ves los informativos, ves deporte, ¿qué No, más ves? los deportes sí, pero yo soy más friki. Veo Big Bang. Big Bang Theory. Sí. Meja, eso sí que son frikis. ¿A ti gustate eso? Meja, el Sheldon y toda Sí, esa soy banda. muy fan de Sheldon. Joder, fíjate. Yo soy más fan de la rubia, que está con ellos. No sé De por Penny. qué. De Penny, llámase Penny. Bueno, hay dos. ¿Qué Penny? De rubia. De a mí me gustan los Simpsons. Hombre, todavía estuve viéndolos el otro día. Homer Simpson. Ese paisano sí que me cae bien. Sabe vivir. Mira, Camilo, ¿y esta flor tú la conoces? Hombre, claro que sí. Está ahí una centaura. Está ahí muy habitual por todos los prados y sitios húmedos de Asturias. Y como Asturias es húmedo, pues ya por todos los sitios prácticamente. Parece como si le faltara pétalos. No, ya sí. Centaura, como los centauros del desierto, esa peli. Claro, esa peli. Mi western favorito, con John Wayne y Natalie Wood. Qué moza más guapa. Mi abuelo siempre ve estas vaqueradas en la TPA. Ah, sí, a las 3:30 ponse delante del televisor. Sí, eso le gusta mucho, como el pasapalabra. Pues las hay malísimas, pero pasaron todos los clásicos por ahí. ¿Tú no ves cine de vaqueros? No me gustan mucho. No, yo lo tuyo, el cine de vaqueros. Más de vaqueros, más de una peli que más vi parecía a los vaqueros es el bueno, el feo y el malo. Coño, eso es un western, un espagueti western. Tú y es más cine mejor que ciencia ficción. ¿Sí? Comedia, ciencia ficción y acción. Ah, hombre, entonces tú y es como yo. Mira, Pai, como levantó un poquillín la niebla, ahora podemos ver aquello. ¿Qué es aquel pueblo? Torazu. Torazu, sí señor, de ahí venimos. La idea era que ocurriera esto, que fuera levantando la nube poco a poco y llegar a la cima con sol, con luz y con color. Fíjate todos estos montes que vemos por aquí, estos montucos, son colininas, no muy altas, pues todo esto y cabranes. Pues no lleva un grande, cabranes. No, cabranes y pequeñín. Y ya así con un relieve como muy así tortuoso. No tiene un río principal que lo atraviese,
y que de alguna manera organice el resto del relieve, ¿no? A partir de ese valle principal. Tiene un montón de riucos, una docena de regatucos, que van a parar algunos para la zona Villaviciosa, otros desembocan en el Piloña, ya cerca de Infiestu. ¿Y sabes cuál es el efecto principal que eso produce? Esa locura de colinas y valles y cosas así. ¿Cuál es? Que tiene, este concello debe tener más curves que todo el resto de Asturias, les carreteres. Y yo me he pillado unos mareos por aquí de Guaje, para venir al pueblo que no te puedes imaginar. ¿Lo que ibas en coche? Hombre, claro, me traían los mis tíos. Una vecina. ¿Qué haces tú aquí solina mientras las demás, tanto es ahí pastando, más felices y contentas? ¿Viste qué feliz es la abeja, eh? ¿Tú te das cuenta? ¿No te gustaría ser oveja a veces? A mí sí, me gustan las ovejas. Pero no es mejor ser cabra. La cabra Mira, pues que va las pa' aquí. cabras están un poco locas. Y las ovejas no, son tranquilinas, mira, solo comen y duermen. Mira, pues no sé si volveremos algo más hacia arriba, porque ahora nos vamos a meter en un bosque. Y a lo sumo, que hay algún busgoso. Pues eso, bueno, anda, pues nada, vamos a dejarte aquí. Igual está maluca, porque como está aquí sola. Mira qué grande ye. Oye, ¿por qué no se comen? Porque se comen los corderinos, y no, esta iba para el plato. ¿Acuerdas de lo que te dije antes de la aventura? Sí, que viene la palabra viento. Pues, más que eso, por ahí nos metemos tú y yo ahora. Mira, ya empezamos. Ten cuidado donde metes la pata. Que aquí hay mucha mierda. No, lo que hay es barro. Y el camino a partir de ahora ya no es tan evidente. Pues que así sea. Nosotros en Asturias tenemos lo que se llama clima atlántico, por eso estoy tan verde. Y por ejemplo, este carballo que tenemos ahí delante, o el castaño que hay detrás, Está un poco pachuchín este carballo. está un poco chuchurrío. ¿Qué ocurre? Que todos los árboles de arriba no dejan que entre demasiada luz. Y el así hombre no lo puede, sufre. no puede hacer la Claro. fotosíntesis. Mira, el de atrás y abedul. Pues todos estos árboles son típicos de ese clima, el clima atlántico. Pero sin embargo, si te fueras a América, encontrarías árboles muy parecidos a estos. ¿Pero en toda América? Por el norte, por ejemplo, en el norte tendrías roble americano. Tienen también castaño americano. En el sur, en Patagonia, en Argentina, en Chile, tienen la lenga, que es una especie de haya. Es como la haya de aquí. Bueno, pues ¿sabes por qué es eso? Pues porque hubo un momento en que todos los continentes estuvieron unidos en uno solo. El Pangea, el gran continente. Y de ahí se fueron disgregando, porque tú ya sabes, la Tierra y es redonda. Bueno, Sí. y es redonda, y es esférica. Porque no es redonda del todo. Y es esférica levemente achatada, ¿por dónde? Por los polos. Por los polos, sí señor, este rapaz estudia. ¿Qué ocurre? Que la Tierra, que podemos pensar que es duro, porque cuando empiezas a escarbar acabas encontrando roca, por dentro, en las capas interiores de la Tierra, lo que hay es está licuado. Y la corteza en la que estamos nosotros El magma. está el magma, moviéndose. Y todo eso genera efectos en la corteza. Entonces, la corteza está rescabrajada, como en placas. Las placas tectónicas. ¡Ay, amigo! Míralo a él, ¿cómo sabe? Oye, estudies, ¿eh? O otra chuleta. Teleprompter que pones aquí. Y entonces todo eso hizo que en ese momento aquel gran continente se empezara a desgajar. ¿Pero qué ocurre? Que los árboles ya habitaban aquel gran continente. Entonces, aunque se han separado, pues siguen siendo primos hermanos o primos. Cuando encuentres un charco así como este, en medio del bosque, es el charco del chavalí. Aquí es donde se baña el chavalí para quitarse los parásitos. Aquí tienes una huella guapísima. Mira qué marcada está. ¿Viste las dos uñas del animal? Se nota que es de familia del cerdo, porque se revuelca mucho en el barro. Mira, Camilo, ¿sabías que el helecho es la planta más antigua del mundo? Sí, algo sabía. Que son las plantas más antiguas que hay, es verdad. Y encima tienen hasta el tallo bajo tierra. Ah, mira, eso sí, así que no lo sabía. Yo pensaba que era la raíz. Bueno, las dos. La raíz y el tallo. Tienen el tallo en vertical y las raíces debajo Hacia del abajo. tallo. Hay un montón de ellos. Mm. Por aquí por Asturias hay la de mi madre de felechos. Está empezando a cerrarse, chaval. Ya, Mira. está lleno de rosales. ¿Qué? ¿Ciencias naturales la asignatura que más te mola o qué? Tengo 3. Eso es como decir que tienes 3 novias, ¿no? A ver, No. ¿cuáles son? Ciencias naturales, como ya hemos dicho. Ciencias naturales. Matemáticas me gusta mucho, pero no es de mis preferidas. Matemáticas, me encanta. Educación física. Hombre, educación física. Me gusta correr, me gusta ser libre. Ser libre, Porque como... estar 6 horas encerrado, pues me cansa. Sí. Necesito correr.
Y el English Pit English. El English pit English, pero ¿qué idioma es ese? ¿Que se habla en Inglaterra pit Inglaterra? A ver, También se habla en Australia, Wow. en Estados Unidos, Wow. en Uganda, en Ruanda, En Uganda y en Ruanda. en Zimbabue. Zimbabue. Pero si toda la vida fue Zimbabue. No, es a Zimbabue, a Zimbabue. O ya no sabes la canción. No. Estás muy viejo. Mira, Camilo, esto se parece a Indiana Jones. A Indiana Jones. Aquí hay barro también, ¿eh? Aquí hay barro. Ay, barro y rames que me atrapan. Ay, que te atrapo. Uy. Ala, si todavía vas dame a mí, Camilo. Es que, mira, tienes que tener cuidado tú que vas detrás, no yo que voy delante, que yo no veo. Ay, Pega la canina. Ay, va a salir. Vas a romper la espalda. Ay. Si la mía también, sujetando. Esto y lo bueno traer una joven generación que saca a la vieja de los apuros. ¿Eh? ¿Tú has visto alguna vez hablar de los Castros? No, ¿Eh? solo de futbolistas que se llaman Castro. Enrique Castroquini, por ejemplo, ¿no? O Rubén Castro. Bueno, pues por aquí hubo algún estudio y se encontró uno en un sitio que se llama Monte Castro. ¿Sabes lo que era un castro? Un árbol. No, un castro y es una aldea, un pueblín de la época de los Astures, en el siglo VI, V, IV, III antes de Cristo y también posterior. Pero pasó por ahí una pala excavadora y se acabó el castro, chaval. ¿Y qué hicieron los habitantes? Ah, no, pero los habitantes ya hacía como 1500 años que allí no estaban, ¿no? Eso estuvo poblado en la época antes de Cristo, durante unos 5 o 6 siglos, y después durante la época romana, pues a lo mejor 3 siglos, 4 siglos. Y a partir de ahí, en el siglo IV, con la caída del Imperio Romano, pues muchos de los pobladores de los castros se mueven hacia otros lugares. Empieza a haber poblaciones en zonas de fondo de valle y esas cosas. Con la revolución industrial en Sidesa, la subida del Sporting y la vida primera, la gente se va a las ciudades porque quieren ver los partidos, salir a tomar sidra. Y en un siglo no quedaba nadie en los castros, estaba todo el mundo. El Boulevard de Gascona o la Plaza Mayor en Xixón. Y también se van a Marinador. También se llama marinador. Una planta insectívora. ¿Viste? Todo eso que hay son insectos. Hombre, si consideráramos que el langostino o la gamba y carne, entonces podríamos decir que esto es carnívoro, pero bueno, no lo es así. Y mira dónde viene la araña, mírala. Mira, viene a picotear, porque los insectos se quedan pegados, ¿viste? Se quedan pegados aquí. Las hojas tienen una sustancia así pegañosa, entonces se digieren aquí la planta es donde se pimpla al insecto. Y la araña, muy cuca, viene a ver si puede picotear algo y llevarlo para casa. Fíjate, estos son pinos. Y a diferencia de los árboles que estuvimos viendo hasta ahora, estos están plantados aquí. Los otros nacen así de forma silvestre, a su libre albedrío. Pero también los humanos plantan pinos. Y no de una planta. Pero tú estás hablando de ir al baño, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... Pero no ducharse, ¿eh? No, ya sé. Si tienes ganas, puedes decirlo porque hay confianza. Y puedes hacerlo aquí detrás de este pino. Yo marcho, póngome a sotavento para que no me venga el viento encima y arreglado. De casa hay que salir con todos los deberes hechos. Nunca te lo dijeron. Hay que tirarse por aquí ahora. Y vas a aprender a usar la vara. La peña tendería a hacer lo siguiente. Apoyar el palo ahí y bueno, metes un sapiazo, vas para allá, falla el palo, la vara y vas de frente. Pues lo que hay que hacer es agarrarla, apoyasla ahí, por ejemplo. ¿Vale? Así lateral y dejaste bajar así. ¿Viste? Eso. A ver, la pongo baja aquí. con cuidado. Ahí, la otra mano más abajo, más a mitad de vara. Tienes que doblarles rodillas. Eso, y ahora empieza a bajar, apoyándote. Ahí, en ella, así. Eso, ahí. Ah, venga, campeón. estaba más fácil de lo que pensaba. Claro que sí, pero ya que tienes buen maestro. ¿Tú sales al monte habitualmente? Bueno, salgo al monte, pero no siempre. ¿Y con quién sales? Con mi padre putativo, con el mozo de la mi ama. Sí, ¿y a dónde te llevan? Al Monsacro, Oh. al Naranjo. Al naranjo. ¿Qué naranjo? Hay muchos naranjos por el monte de Miranda y por ahí. No, el Naranco. Ah, el monte Naranco. Mm. Vale, o sea, donde fuimos mochileros, básicamente. ¿Mm? Ya. ¿Y enseñándote los capillines arriba en el Monsacro? En el Monsacro sí me enseñaron las capillas. ¿Y el túmulo? No sé qué es eso, ¿No sabes lo que es el túmulo? ¿no? Túmulo, eso que había donde la iglesia.
a la derecha. Sí, pues solo pudimos ver mi padre putativo y yo. Porque las chicas estaban cansadas, Había chicas. sí, de correr 2 metros. ¿Dónde fueron a escoger les hormiguques el formiguero? Mira, Pues son hormigas rojas. son rojas, sí, no hay que acercarse mucho porque cómente por menos de nada, ¿eh? Mira, en un tronco que está ya podrido, dura poco ya aquí. En 2 o 3 temporadas las probes van a tener que mudarse. Mira, hay actividad, fíjate. Esta debe ser la entrada principal. Un día en el Parque San Francisco estaba yo ahí tirado bajo un árbol, yo que sé, en un prado, jugando. Y yo recuerdo que me subían por los patuques, yo estaba sentado y en esto pusieronse de acuerdo, debieron dar la señal y empezaron a morder, a picar, tú sabes. Madre mía, empecé unos alfilerazos por todo el cuerpo, era terrible, me comían, vivo. ¿Y qué pasote? Salí corriendo y me tiré al estanque los patos. Cago en 10, ¿cómo me puedes llevar por aquí? ¿Qué pasó? Que pinchéme por todos lados. Y cotoya, ¿qué quieres? La cotoya no discrimina entre viejos y jóvenes. Oye, cuéntate Claro, tú alguna ya vez... estás acostumbrado. Hombre, claro, tengo un peeling natural de la cotoya que flipas. Contéte alguna vez que mi bisabuela llegue de aquí, de Cabranes. Pues sí, varias veces. Contételo varias veces. Y es un exagerado. Eso no es verdad. Tienes que pasar rápido, ¿eh? Vale. Quejaste de los pinchos. Pues mira, bueno, notas un poquitín los pinchazucos. Pero esto no llega, hombre. Esto es sanísimo. Una Uy, cosa, Camilo, esto no es maltrato infantil. Esto, maltrato infantil, no lo sé. Pero del espatuque sí. Pero estimula la circulación, ¿eh? Eso va bien para el corazón. Llegó lo mejor del día. ¿A que sí? La comida. Además, un clásico. Como el Madrid-Barça Sporting Oviedo. O el Cánicas Arenas del Sella, de Cangas de Onís y de las Riendas. Antes había unas barras de chorizo que eran así. Cortábanse con radial. ¡Sin! Entraba una loncha así, de 1 centímetro de grosor, por bocata. Y el queso, en vez de cortarlo así, cortabaslo así también. Ya. Y sacabas otra loncha así. Eso a Bruce Lee también te lo hace en un segundo. Una Le das merienda. espada y hace así. ¿Quién era Bruce Lee? Bruce Lee era un actor que... Un actor no, el maestro. El maestro chino karateca. No, a ver. Era chino, pero no era karateca. ¿Cómo que no que era? El karate es japonés, el chino es kung fu. Él hacía kung fu. Pues él hacía kung fu y en las películas que vi, Sí. pues me gustó mucho. Y imito muy bien su sonido de... ¿Cómo? Joder. Entonces, papo. Yo hago lo de... Haz un jupi. Venga. El tuyo es un pelín friki, ¿eh? Entre el Bruce y el Sheldon, ya estoy un poco mosqueado. Bueno, sí, un poco friki soy. ¿Ves? ¿Y me saludaste con música de ilegales? Un poco Sí. no. Dame a mí que mucho. A ver, dime alguna otra fricada tuya. Me gusta mucho averiguar capitales. Vamos a hacer aquí el reto mochilero. Ay, Echamos una competición a ver quién sabe más. vale. De capitales. Preguntaremos un país raro. La de Bielorrusia. Minsk. Hmm. Venga, vamos a seguir por ahí. Estonia. Tallin. Pues igual sí, porque Riga es la de... Letonia. Muy bien. Camerún. Camerún. Eto City. No, Ciudad Eto. no, Etoburg. no, Eto Burger. no, Burger Eto. no, Eto Pizza. no. Camerún. Bueno, no sé. Yaoundé. Esto y el gol de oro, ¿eh? Yo fallé el penalti y como aciertes este, ganes el partido. Capital del Concello Ponga. Yo hablo de países. Capital de la Isla Reunión. La Reunión no es un país, es una isla perteneciente a Francia. ¿Capital? Es que no es un país. Pues no, entonces, ¿pero cuál es la capital? Pues no lo sé. Pues será París entonces. Si una provincia francesa. Pues que Reunión no es el país. No ganó nadie este partido. ¿Cómo es que te gusta tanto esto de la geografía? Pues me gusta mucho viajar y conocer. Ajá. Un guaje curioso. Es decir, que no me gusta ser un borrego o quedarme jugando a la PlayStation todo el día en casa.
Veo un atlas, veo curiosidades de un país. Yo pensé que de esto ya no existía. Yo he hecho 15 países. Esta camiseta está como recuerdo. Pero mira, enseña de quién es la camiseta. De Puskás. De Ferenc Puskás. De Ferenc Puskás. Este escapó de allí de la dictadura que había en Hungría, no gustaba, y vino a la de aquí, que prestaba más porque tenían el Real Madrid, que fue donde acabó jugando ese paisano. ¿Y qué más países visitaste? Pues, aparte de España, Portugal, Francia, Holanda, Sí. también he hecho Suiza, Austria, Oye, y Eslovaquia. estamos así aquí con tema de curiosidades. ¿Qué tal de mujeres? ¿Cómo que qué tal de mujeres? Yo me sí que si tienes moza. No. Yo ya tengo 2 en casa y me parece bastante. Tienes 2 mujeres en casa y hay bastante. Sí. Por eso tardé yo tantos años en echar moza, porque tenía 3 en casa, 3 mujeres en casa. Y por encima después una gata. ¡Buah! ¡Buah! Pero seguro que no hay nada. Ni una oficial, ni la extraoficial. Nada. Nada. Pues que sepas que estoy de mochileros, ya así como aquello de Bertín Osborne de contacto a contacto. Así que no te sorprendas si algún día te llama alguna. Espero que no pase. Que tengo que estar durmiendo. Estas jóvenes generaciones que poco saben. Oye, Camilo, voy a preguntarte una pregunta, pero quiero que me contestes con sinceridad, sin bromas. Acabamos de hablar de mujeres, no es lo que vas a preguntar tú. Venga, día. ¿A ti gusta el reggaetón? ¿El reggaetón? Mira que a mí me gusta el merengue y la salsa. Pero el reggaetón no lo soporto, es una cosa que me supera. Pues me alegro Sí. de esa respuesta. Pero no verás cuánto, ¿eh? Un rapaz que me recibe cantando ilegales, llama a mí que no podía gustar ya el reggaetón. Me gustan los ilegales, AC/DC, ¡Oh! ACDC. Qué los tierno. Rolling. Los Rolling, vaya, clásico el chaval. Yo así de rock duro, yo en mis años jóvenes yo era de Samantha Fox. También Este no lo entiende, pero vosotros sí. a mí también me gusta Led Zeppelin Ah, amigos, caer al cielo. y los Bee Gees. Los Bee Gees te gustan. Hombre, ese es el toque tierno en tu gusto musical, ¿verdad? El Stayin' Alive. Bueno, esa no es la que más me mola. A mí me mola más cuando empiezan a hacer... Eso, pues mira, eso es lo que les tienes que poner tú a las mozas cuando quieras ligar. Pero claro, cuando quieras, dentro de unos años. Porque No, te va a ti. porque las mozas de hoy en día, bueno, toda la generación de ahora, son chonclones. A ver, los chonclones son la gente que va siempre igual, de la misma manera, con pantalones cortos y una camiseta negra o blanca, siempre van igual. ¿Te parece Lo del que mismo hay en los tipo? escaparates, Sí, siempre es la moda pero de chon, ¿de qué viene? de choni. Ah, de choni. Jolín, este chaval me está dando unas clases de filosofía de juventud actual que yo estoy un poco fuera de ya. La choni. Y el clon del clon. Sí, O sea, que tú piensas que las mujeres de hoy en día, casi todas de ellas visten igual. menos mamá. Bueno, esto lo digo para que cuando llegue a casa no me mete una leche. Oístilo, mamá. Tú y es única en el mundo entero. Mira, volviendo a los familiares, yo aquí a este concello venía mucho con mi abuela Tina, argentina. Bueno, mi abuela llamábase María del Pilar Argentina, pero ella no lo supo hasta muchos años después que llegó un papel oficial o algo así. Antes poníanse nombres rarísimos, porque a lo mejor agarraban el nombre que querían poner al rapaz o a la rapaza y los santos que caían ese día. Entonces mi padre era Camilo Antonio Ladislao y a mí pusieronme Camilo Javier. Pero yo como Javier no me prestaba ni lo usaba, digo yo, pues mira, aproveché y puse un asturiano, Camilo Xabel, y ahora por lo menos puedo firmar Camilo X. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Marco Amaro. El nombre lo eligió mi hermana por su serie preferida. Y mi padre, como ya era Marco, mi nombre, pues decidió poner su nombre, Amaro, como mi segundo nombre. Marco Amaro. En un puerto Italiano, al pie de las montañas. Rapaz, tú naciste 30 años tarde. Antes dijiste que te gustaba la vela, que hacías vela. Antes la gente que emigraba a América iba a barcos de vela. Y ahora van en avión. Ahora van en avión. Y dependiendo de a dónde iban,
pues a lo mejor tenían que rodear todo el continente americano por abajo, por el Cabo de Hornos. ¿Tú oíste alguna vez hablar del Cabo de Hornos? No. Pues el Cabo de Hornos era un sitio que para pasarlo en barco era la de mi madre, porque resulta que en el hemisferio sur, entre la Antártida y los continentes, hay una franja de mar sin tierra. Entonces el viento que corre de oeste a este campa a sus anchas. No hay un continente ni una cordillera que lo pare. Y entonces los que iban hacia el otro lado de América tenían que cruzar Cabo de Hornos contra el viento. Y la única manera era haciendo bordadas, que era, si el viento venía de frente, yendo primero hacia allí, después hacia allí... En zigzag. En zigzag, después hacia allí, y echaban allí la intemerata. Y la primera vez que se cruzaba el Cabo de Hornos, que un marinero cruzaba el Cabo de Hornos, era para él como un orgullo. Así que espero que algún día me llames para decirme, Cabelín, que estoy aquí en Santiago de Chile, que doblé el Cabo de Hornos. Y yo diré, qué gallo, chaval, qué gallo, vamos a poner una de Led Zeppelin. Pues no sé si es venenosa, chaval, porque hay muchísimas especies, variedades de setas en Asturias. Y las setas venenosas no tienen una particularidad, ¿sabes? Ya ves, mira, estas son doradas, pero les hay violetes, azul, amarillas. Y lo que sí se recomienda siempre es que si no estás seguro, no se toca. Así con la vara muy bien, pero con la mano no. Aquí arriba, durante la Guerra Civil, se abrieron una serie de trincheras y en algún sitio se dejaron almacenadas bombas, explosivos, ¿no? Pues unos chavales encontraron una granada y jugando con ella, pues la granada explotó y murieron, pues creo que fueron 3 chavalucos de la zona como consecuencia de las heridas y de la explosión misma en el momento. Pero de más muertes y accidentes se han producido, esos son los lugares donde después de las guerras quedaban los campos de minas. Las minas es un explosivo que se entierra y al pasar por encima, ¡pa!, explota. Entonces se montaron campos de minas, se sembraron minas en arrozales, o sea, en campos de labor, en carreteras, y años más tarde todavía hay mucha gente que se queda, que pierde las piernas o que mueren porque están arando su campo y pasan por encima de una mina. Por cierto, ¿tú sabes lo que es la Guerra Civil? ¿Qué fue la Guerra Civil? Sí, la Guerra Civil, te voy a explicar más o menos. Más o menos. Fue como un conflicto que hubo en España. Un conflicto. ¿Cuándo ocurrió? En 1936 hasta el 39. Bueno, sí. Estás bien versado. Me cachis en 10. Aquí podríamos decir que comienza ya... Espera, déjame decirlo a mí. A ver, ¿qué? El ataque a cumbre. El ataque a cumbre. ¡Una carrera! Venga, una carrera. El último baila reggaetón. ¡Coño! Por mí y por todos mis compañeros. Ay. Y por los míos. Ay. Por los míos que necesitan por lo menos una semana de estar aquí y tirar. ¡Mira! ¡Se ve el mar! ¡Se ve el mar! Yo lo que estoy viendo son las estrellas por el esfuerzo. Mi madre. Que estas cosas, para estas edades, que no van bien. Y vamos a empezar por el Sueve, que ya esa sierra que tenemos ahí enfrente. Ahí está la Mallada de Espineres, ahí donde la fiesta del Asturcón. Yo no puedo evitarlo decir que por ahí abajo está Riondas, de mi pueblo. Eso de ahí y la Mota Cetín, que ahí subimos con coque. Todo por ahí entre las nubes, eso sería Vízcares. Todo por ahí son montes de Piloña. Toda esa zona sería la serranía de Peñamayor, el Cordal de Peñamayor. Eso y el Peñamayor. Aquello y el Naranco, eso de ahí, eso y el Naranco. Y allí estaría Ubieu por ahí. Zona costera, el mar. A ver si se apreciara en esta cámara pequeñina, eso de ahí, eso y el mar. El mar Cantábrico. Para ir para el fondo estaría Colunga, Yastres, todos los pueblos guapos. Borines por ahí detrás, tengo que decirlo porque ya el valle de la familia de nuestro cámara, de Davicín, Borines. Y volvemos al Sueve. Camilo, ¿me dejas hacer una cosa? Ah, sí, hombre, no, ¿sabes lo que será? Dale. ¡Mochileros! ¡Ay, herencia! Alguien tomará el relevo algún día. Que no nos dimos el abrazo de cumbre, hombre. ¡Ay! La estrella de la NBA, Michael Jordan, dijo: he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. En la vida no hay que tenerle miedo al fracaso, porque no hay peor derrota que el no haberlo intentado. Y ese es el consejo que te doy a ti, Marco, que nunca renuncies a tus sueños, porque eso es lo que nunca faría un mochilero. Anda, sí, pero no te sabes ni la capital de Gabón.